El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología, Palabra por Palabra, con el pastor Miguel Núñez. Hablando de bibliología y de aquello que nosotros leemos, muchas veces el lector o críticos de la Biblia la han cuestionado porque no han tomado en consideración cosas que nosotros entendemos en el mundo académico y de estudio de la Biblia, y es el hecho del tipo de lenguaje con el cual la Biblia fue escrita. Para que podamos tener claro, entonces, no solamente para nuestra propia conciencia, pero también para aquel que pregunta, ¿qué tipo de lenguaje es el que la Biblia usa? Bueno, hablamos de que la Biblia fue, por un lado, inspirada con un lenguaje antropomórfico. Antropos tiene que ver con hombre y morfología, forma de hombre. Es lógico porque nosotros eso es lo que somos seres humanos. Para que yo entienda a Dios tendría que hablarme en un lenguaje que se conforme a la naturaleza humana. Y por eso entonces nosotros podemos leer en la Biblia cosas que nos pudieran chocar o nos pudieran resultar cuestionables si no entendemos que Dios escribió para hombres y tiene un lenguaje de hombres. Entonces, en ocasiones, cuando leemos algo como que y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, en el libro del Génesis, capítulos 5 y 6, la gente dice, bueno, pues Dios comete errores porque Dios se arrepiente. No, la idea detrás de eso, cuando entendemos el lenguaje original y cómo Dios es que me lo han revelado así porque yo soy un hombre y como hombre frecuentemente eso es como yo pienso y digo, nunca debía haber hecho esto, o me pesó haber hecho esto. Entonces me lo revelaron de una manera que yo pueda entender el sentir de Dios. Pero el mejor sentir de esa traducción es que a Dios le dolió. Y le dolió porque después de haber creado a ese hombre, el hombre arruinó su creación. Entonces eso es importante, que yo pueda entender cómo Dios reveló su verdad. En ocasiones nosotros en nuestro idioma español le hablamos a bebés de una manera y decimos cosas como esta a un niño quizá de 1 año. En vez de decirle tú quieres leche, le decimos tú quieres cheche, porque el niño ha comenzado a tratar de decir leche, pero como no puede, dice cheche quizás. Entonces a la hora de comunicarme con él, yo uso una palabra que él pueda entenderme y pueda decir sí o no o algo parecido. Bueno, eso es una manera, eso es una forma de explicarte el lenguaje antropomórfico. La otra manera de verlo es que la Biblia está descrito con un lenguaje fenomenológico. Piensa la palabra fenómeno. En otras palabras, aquellos que vivieron en esa época observaron fenómenos y ellos describieron los fenómenos como lo observaron, porque no podían hacer otra cosa. Entonces, cuando tú lees en el libro de Josué, verá que él clamó a Dios y Josué vio que la sombra que el sol proyectaba se detuvo y por horas no avanzó. ¿Qué dice el observador de lo que vio? Se paró el sol. Obviamente para el observador eso fue lo que ocurrió. Él no podía describirlo como astrónomo cuando él no conocía de astronomía y mucho menos del movimiento de los planetas. Pero hoy nosotros conocemos que el Sol está aquí, los planetas se mueven alrededor de él y por consiguiente entonces lo que se detuvo cuando pasó ese fenómeno no fue el Sol sino la Tierra se detuvo y con eso pues la sombra dejó de avanzar. Entonces los críticos dicen, bueno, ya hay un error porque el Sol no se pudo haber parado. No, sabemos que el Sol no se paró, pero fenomenológicamente lo que se observó fue como que el Sol se detuvo y eso nos ayuda a entender entonces de qué manera estas narraciones ocurren y con eso terminan ese tipo de críticas porque ya hemos entendido, Dios le estaba comunicando al hombre para que él entendiera y el hombre estaba describiendo cosas que él estaba experimentando y que no lo podía describir de ninguna otra forma que no fuera como él los observó. Creo que ese entendimiento es importante a la hora de nosotros conocer a lo que tenemos y la veracidad de la Biblia. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría.
Entra a nuestra página web www.institutoies.org.